¿Por qué parece que falla en ocasiones la democracia cuando se supone que es aquello que todos queremos para tanto nosotros mismos como el conjunto de la población? Bien, esta es una cuestión que la propia psicología ha tratado y ha fundamentado en varias líneas, pero vamos a ofertar dos que son, digamos, básicas. La primera es el concepto de la teoría de la elección racional. La elección racional está fundamentada sobre todo en el hecho de que, independientemente de que nosotros como actores sociales y políticos queramos lo mejor para la humanidad, para todos, para el conjunto, y tengamos muy en cuenta cuáles son los valores fundamentales que deberían ser los protagonistas dentro del marco nacional e internacional, lo cierto es que a la hora de elegir siempre sopesamos la posibilidad de burlar un poco tanto los valores fundamentales como los derechos de los demás, siempre que nosotros ganemos mucho. Es decir, siempre vemos el coste y el beneficio, ¿no? Y en ese sentido, si algo cuesta muy poco y tiene mucho beneficio, siempre vamos a comprarlo, siempre vamos a fundamentarlo en nuestras acciones, ¿no? Ejemplo de esto, el caso típico es el nepotismo, es decir, todos nosotros estamos en contra de que en las instituciones políticas haya, digamos, enchufismo, ¿no? Que la gente se meta de alguna forma a dedo, ¿no? Se elija a través de un proceso que no sea democrático, ¿no? Que no permita que todos podamos acceder de igual forma, ¿no? Y sin embargo, está demostrado que la gran mayoría de nosotros, cuando tenemos un cargo de poder y podemos ayudar a una persona que está cerca, que amamos, lo hacemos aunque tengamos que burlar un poco eso, ¿no? Es decir, que es mucho más común de lo que se piensa el, por ejemplo, enchufar a alguien, ¿no? ¿Por qué? Porque literalmente la naturaleza humana incluye la elección racional, que consiste en hacer algo a mucho beneficio y a poco coste. Y esto, de alguna forma, es un problema para la propia sociedad, porque nosotros queremos construir una sociedad basada en los valores de justicia social, y sin embargo la justicia social no puede existir de pleno derecho si todavía hay un margen que es bastante amplio, bastante grande, de error sistemático fundamentado en la elección racional. Todos nosotros queremos tener prosperidad, todos queremos vivir bien, llegar a fin de mes y realizarnos y tener libertad, ¿no? La gran pregunta es ¿cuál es el precio que nosotros pagaríamos para tenerla? Y si ese precio tiene que ver con el detrimento de la libertad del prójimo. Esa es una gran cuestión. Claro, la naturaleza humana es egoísta porque está demostrado que cada ser humano debe tener conciencia de supervivencia para sí mismo, antes que incluso la de para los demás. Y esto dificulta mucho el altruismo político o sociopolítico, ¿no? Y cabe decir, está aquí, cabe decir que la segunda línea importante que tiene que ver con todo esto es la que se llama el razonamiento moral. El razonamiento moral que en psicología fue un trabajo pionero de Lawrence Kohlberg, un psicólogo muy importante dentro de la psicología actual, ya que este psicólogo judío tuvo que vérselas con la propia Segunda Guerra Mundial, digamos que vivió lo que es la tensión de la violencia estructural en el mundo y llegó a grandes conclusiones. Su trabajo de investigación de fondo está fundamentado en por qué las personas se odian y por qué hay una falta de moral basada en una supuesta falta de conciencia del dolor del prójimo, ¿no? Y claro, llegó a conclusiones muy certeras. Sus estudios están basados en experimentos, ¿no? Y él llegó a la conclusión de que verdaderamente en la propia naturaleza de la psique humana hay 3 estadios de evolución del razonamiento prosocial, ¿vale? El razonamiento prosocial tiene que ver con nuestra capacidad y nuestra madurez, ambas cosas, nuestra capacitación y nuestra madurez de tener una moral efectiva que nos permita estar insertados dentro de la sociedad.
y también ser un individuo que no reste al colectivo, ¿vale? Ambas cosas. El primer estadio lo llamó el preconvencional, ¿no? El preconvencional tiene que ver con la propia satisfacción individual y egoísta. Es decir, si a mí me apetece hacer algo, lo hago aunque alguien pueda salir dañado, ¿no? Es decir, este razonamiento moral es propio de la infancia, de la primera infancia, cuando todavía no se ha cultivado una madurez moral que permita que el individuo, que el ser humano, sea una persona prosocial, ¿no? Cabe decir que este primer estadio de desarrollo evolutivo, prosocial, moral, este primer estadio tiene que ver con simplemente los deseos y las necesidades y con los conceptos de refuerzo y castigo. Es decir, si esto me genera un castigo no lo hago, si esto refuerza positivamente sí lo hago, ¿no? Es decir, que básicamente es una forma reactiva de vivir, reactiva a nuestros deseos, a nuestras pasiones, ¿no? El segundo estadio se llama el convencional y realmente está fundamentado en lo que se supone que es correcto. Es decir, aquí entra el concepto freudiano de superyo. Lo que se supone que es correcto permite que tengamos una moral que haga una solvencia de nosotros en términos sociales. Y claro, nosotros actuamos en virtud de lo que hemos cultivado con respecto a la familia, con respecto a la sociedad, pero tampoco hay un razonamiento prosocial fundamentado en los principios y en los valores tanto constitucionales como democráticos, ¿no? Simplemente lo que hay es una corrección social y una serie de castigos sociales si no se incurren en ellos. Por ejemplo, si una persona no paga el peaje del metro, puede llevarse una amonestación. Y esa amonestación es una humillación social, ¿no? Eso sería un razonamiento convencional. Escucháis que Rodolfo está por ahí liando la grande. El tercer razonamiento, y cabe decir que este razonamiento muchas personas no adquieren este estadio en su vida, se puede decir que el razonamiento del estadio 2 es el propio de muchos adultos y de la adolescencia. A partir de la adolescencia se cultiva un razonamiento más fundamentado en lo social. Es decir, no voy a hacer esto porque qué vergüenza, qué van a pensar de mí, ¿no? Eso sería el razonamiento tipo 2, ¿no? El tercer tipo, el estadio prosocial 3, se llama postconvencional. Va más allá, ¿vale? Y este razonamiento postconvencional está no basado en lo que se supone que debería ser en términos sociales, ni aquello que me parece bien, digamos, en términos libidinales. Es decir, no es lo que deseo, necesito, y no es lo que se supone que debería hacer. Y sin embargo es lo correcto, ¿no? Este tercer razonamiento, el postconvencional, sí tiene que ver con los derechos fundamentales y los valores universales. Y claro, este tercer estadio es muy difícil de adquirir, puesto que burla tanto los deseos y las necesidades como la corrección social. Y claro, una persona muy versada en filosofía, cultura, muy versada en historia, en las ciencias, ¿no? En general, puede llegar a este estadio, como lo hizo, por ejemplo, Lawrence Kohlberg, trabajando día a día en el estudio del dolor del prójimo. Y aunque esto suene muy religioso, cosa que, bueno, que no es malo, las religiones son hermosas, mientras no vulneren principios fundamentales, aunque esto suene muy religioso, el ayudar al prójimo forma parte del postconvencional, puesto que en el prójimo estamos nosotros. Es decir, ¿qué puede ser de una sociedad si la propia sociedad no es autoconsciente de la necesidad de generar unos derechos de preservación de lo individual y de lo colectivo? Porque nosotros somos personas, cada uno, somos personas que tenemos nuestras propias
necesidades y deseos, nuestra constitución psicológica y física y nuestras propias, nuestra personalidad, ¿no? Y claro, tenemos que encajar en un mundo en el que cada persona es diferente. ¿Esto cómo se hace? Únicamente a través del razonamiento prosocial posconvencional, este estadio tercero, puesto que este nivel evolutivo, esta madurez, este nivel de maduración moral permite que antepongamos no lo colectivo, lo individual, sino las necesidades de todos a las necesidades del yo. Las necesidades de todos, de todos. ¿Y por qué fracasa tanto a veces el pensamiento democrático? Porque se piensa que los partidos políticos, los faccionalismos y las ideologías deben competir. Y eso es mentira. Es mentira. La competición de las ideologías forma parte tanto de un razonamiento moral de estadio 1 como de estadio 2. El tercer estadio forma parte de un pensamiento democrático en el que todas las personas que forman la democracia, o la grandísima mayoría, tienen que entenderse, y para ello tienen que encontrar verdades políticas, como por ejemplo, queremos todos llegar a fin de mes. Eso es un hecho. Vamos a encontrar la forma de generar riqueza para que podamos llegar a fin de mes. La grandísima mayoría de la población y la mínima población que no puede llegar a fin de mes, que se vea abastecida también de alguna forma. Por tanto, la búsqueda de la riqueza forma parte también de, resultados de eliminación de problemas coyunturales. Y claro, una sociedad política que de alguna forma genera la pobreza parcial es una propia sociedad política que va en contra, en parte, de los valores fundamentales prosociales, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que pensar no en el concepto del colectivo, sino en el concepto de todos. ¿Por qué? Porque el colectivo puede transformarse en una entidad política totalmente abstracta, como lo que pasa, por ejemplo, con los impuestos, ¿no? Hacienda somos todos, pero realmente los políticos, a la hora de gastarse el dinero del contribuyente, lo hacen de una forma, pues, muy, bueno, ¿qué son? ¿500 millones o 600 millones? Ponle 600 millones, ¿no? Total, ¿qué son 100 millones de euros? Incluso la señora ministra dijo una vez, chiqui, si eso no es nada, eso es calderilla, ¿no? Claro, es calderilla porque es el dinero del contribuyente. Si fuera tu dinero, si fuera el dinero de tu bolsillo, no lo sería, ¿no? Claro, en este sentido, esta falta de conciencia de los bienes de todos puede degenerar finalmente en un concepto abstracto de lo que es el colectivo. El colectivo como una entidad individual política que al final se supone que tiene una propia voluntad. Y claro, esto es complicado. No es que el colectivo tenga una voluntad, es que todos en conjunto formamos la voluntad, que no es exactamente lo mismo. La sociedad es un conjunto de individuos que forman un colectivo. No es un colectivo que finalmente se traduce en individuos. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando dejas de abastecer las necesidades y deseos de una persona, dejas finalmente de poner en práctica los valores democráticos. Otra cosa diferente es que una persona decida no votar, decida no contribuir políticamente, e incluso adopte una actitud destructiva con respecto a la sociedad. Esa es otra cuestión. Estamos hablando de cuestiones básicas y nucleares de lo que es la ciudadanía, ¿vale? Las personas que son destructivas son personas que en principio estarían incluso violando el Estado de Derecho y el imperio de la ley, ya que no podemos matar sin tener finalmente un castigo, o no podemos saltarnos la legalidad vigente, se supone, sin tener un castigo efectivo. En este sentido, estoy hablando del respeto al imperio de la ley y al Estado de Derecho, y, por otro lado, al imperio de los valores democráticos y de la moral, aquello que debería darse en todas las sociedades supuestamente desarrolladas.